Bienvenidos. En esta clase se describe el modelo de linealización por tramos para el diodo Zener. Regulador Zener paralelo. El esquema básico de un regulador Zener utilizando diodo Zener es el mostrado en la pantalla, donde RL es mi carga, una carga que puede variar entre ciertos rangos para los cuales se va a diseñar el regulador. DS es la señal de entrada, que también es variable, seguro va a variar según las características de los rectificadores y del voltaje de entrada, y RS es el valor que se debe determinar conociendo los datos del diodo Zener, las características, voltaje Zener, corriente de Zener, como vamos a observar a continuación. Entonces, para eso se va a utilizar, para realizar el diseño, vamos a emplear el circuito equivalente por tramos y vamos a obtener dos ecuaciones de diseño. Entonces, el procedimiento a seguir sería el siguiente. En lugar del diodo Zener hay que reemplazar por su circuito equivalente el circuito para la linealización por tramo. Entonces, reemplazando ese circuito en el lugar del diodo Zener, tendríamos el siguiente esquema. Y vamos a considerar el diodo 1, la resistencia dinámica, una fuente de tensión. Esta sería diodo 1 del esquema que hemos calculado hace un momento, resistencia dinámica en polarización directa, voltaje de ASA. Y tendríamos que considerar acá el diodo 2 ideal, la resistencia Zener, que es la resistencia del cuarto tramo, el voltaje ZO, el voltaje cuando para la linealización por tramos, cuando empieza a circular la corriente en el diodo C. Entonces, ese sería el circuito equivalente por tramos para el diodo C. En el análisis que vamos a observar, como BZO y B de gamma siempre van a ser menores que BS, siempre se va a cumplir esta condición, que BS, para que trabaje el diodo Zener en la zona lineal, va a ser mayor que B gamma y BS va a ser mayor que BZO. Entonces, en esa condición, vamos a decir que el diodo 1 siempre va a estar polarizado en inversa. Con estas condiciones, diodo 1 va a estar siempre polarizado en inversa. ¿Qué quiere decir? Que como este voltaje es mayor a B gamma, la caída de tensión aquí sería más menos. Entonces, para simplificar el análisis, diodo 1 va a estar polarizado siempre en inversa, por lo tanto lo vamos a considerar un circuito abierto. Entonces, el circuito que vamos a considerar, voy a copiarme esta parte del circuito. Entonces, con esa consideración de B del diodo Zener, que diodo 1 siempre va a estar abierto, vamos a tener el siguiente esquema para nuestro diseño. Entonces, acá reemplazaríamos por el circuito equivalente, solo vamos a considerar el del tramo cuarto. Esta sería BZO, R de Z, y este es el diodo 2, que es un diodo ideal. Entonces, ese sería el esquema que vamos a considerar para nuestro análisis. El circuito equivalente para la linealización por tramos estaba formado por esas dos ramas de color negro, pero como en el análisis y nuestras condiciones de diseño, el diodo 1 siempre va a estar polarizado en inversa, el circuito a considerar para plantear las ecuaciones de diseño sería el circuito que hemos dibujado en la parte inferior. Entonces, para aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff en este circuito, vamos a considerar las siguientes corrientes. Vamos a decir que por RS va a circular la corriente IS, y en esta rama vamos a tener la corriente I de Zener, y a través de RL va a circular la corriente IL. Entonces, en este esquema podemos decir, al plantear la ley de corrientes de Kirchhoff, primero, como hemos realizado en el análisis para linealización para la recta de carga, por ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran son igual a corrientes que salen, por lo tanto IS va a ser igual a I Zener más IL, y aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces podemos indicar que voltaje BS va a ser igual a RS por corriente a través de RS por la ley de Ohm. IS sería RS por IS, pero IS es IZ más IE más el voltaje entre cátodo y ánodo, voltaje Zener. Pero nosotros sabemos que voltaje Zener, estos son los terminales del Zener. Entre esos terminales habría más menos B de Zener, y habría B de Zener. En ese voltaje Zener, si consideramos el modelo de diodo ideal, el diodo 2 estaría en cortocircuito porque va a estar polarizado directamente, pero va a haber una caída de tensión en RZ y BZO. Por lo tanto, el voltaje Zener será igual a I Zener por R de Zener, la resistencia del cuarto cuadrante, más BZO. Ese sería el valor del voltaje Zener.
Reemplazando ese dato en la primera ecuación, podemos decir entonces BS va a ser igual a RS por I, vamos a mantener el paréntesis, ICener más IL más BCener, pero BCener es igual a IZ por resistencia de Cener más BZO. Y de esa ecuación podríamos despejar RS. Entonces, despejando de esta ecuación RS, la resistencia que queremos calcular, podemos decir RS, me van a ayudar jóvenes, va a ser igual a BS, que menos los términos I Cener por R de Cener, menos BZO, todo dividido entre I Cener más IE. Y esta sería la ecuación para calcular la resistencia de Cener. Pero no es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a tomar como referencia y vamos a hacer algunas estimaciones. Antes de realizar, vamos a decir, tenemos que realizar el análisis para garantizar el funcionamiento del diodo Cener en la región de ruptura, o sea, en la región de avalancha. Para el peor de los casos, el regulador debe diseñarse para que se cumpla siempre la corriente de Cener, debe variar entre I Cener mínimo y Cener máximo. Entonces voy a apuntar esto, lo que hemos indicado, porque es importante. Voy a repetir, para garantizar el funcionamiento del diodo Cener en la región de ruptura, para que esté siempre en la región de avalancha, ese nombre también recibe, región de ruptura. En el peor de los casos, el regulador se debe diseñar para que cumpla la condición que habíamos indicado hace un momento, que I de Cener varíe entre I Cener max mínimo e I Cener max. Lo que estamos indicando acá es que en este análisis queremos siempre que el diodo Cener, determinar el valor de RS para que el diodo Cener siempre esté en esta región, Dependiendo del valor de RS, recuerdan jóvenes, esta pendiente de esta recta M era proporcional a 1 sobre RS, la inclinación de esa recta. Si RS aumenta o disminuye, esta pendiente va a ir inclinándose, va a ir variando su inclinación. Entonces, dependiendo del valor de RS, nosotros lo que queremos evitar es que llegue así, ¿no? La recta entre en la zona alineal, en esta zona. Aquí no tiene que entrar. O si se inclina mucho, llegue a esta zona también, que supere, que entre en la región de potencia de disipación max. Dependiendo del valor de M, la pendiente va a elevarse o va a disminuir. Lo que tenemos que garantizar es que se incline esa recta siempre entre I Cener mínimo e I Cener máximo, en la región lineal para la zona de polarización inversa. Entonces eso es lo que buscamos hoy. Esa parte, por favor, rogaría que tiene que entender. Entonces va a depender de RS, está pendiente, la inclinación de esa recta. Podemos continuar, por eso es importante calcular RS, para que no se salga de ese rango de I Cener mínimo y I Cener máximo. Entonces decimos cómo hay que garantizar en este rango y vamos a analizar el peor de los casos. Vamos a decir, vamos a tener dos situaciones. Para el peor de los casos vamos a siempre diseñar. Para eso necesitamos formular las siguientes observaciones. Vamos a suponer dos situaciones. Esta parte tiene que entenderse bien para que se entienda el diseño. En el primer circuito que he dibujado, jóvenes, aquí tendríamos IS, acá estuviera I Cener y aquí va a estar IE. Entonces sabemos que IS es igual a I Cener más IE. Si suponemos, jóvenes, la primera suposición va a ser la siguiente, que el circuito estabiliza bien, B de Cener es constante, y BS es constante, la primera suposición. Si variamos la carga, si RL varía, entonces va a cambiar I Cener e IL. Primero, si estos dos términos son constantes, B Cener y BS, entonces está bien si digo, jóvenes, que IS tiene que ser constante. Esa afirmación ustedes ¿están de acuerdo con esa afirmación, jóvenes? Si voltaje S es constante y B Cener es constante, o sea, el voltaje entre cátodo y ánodo del Cener, entonces en RS el voltaje va a ser constante también. Entonces IS sería constante, ya que BS, aquí voy a anotar, BS sería igual, perdón, B en RS sería igual a BS menos B de C, por ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, jóvenes, si modifico la carga, como IS tiene que ser constante, como este término tiene que ser constante, esa parte es importante, jóvenes. Si disminuyo el valor de la resistencia, la corriente va a aumentar, IL va a aumentar. Como IS tiene que ser constante, entonces
y Zener tiene que disminuir en esa condición. Y también el caso contrario, ¿no? Si aumento el valor de RL, entonces la corriente tiende a disminuir, la corriente de salida IL, pero IS tiene que ser constante, por lo tanto Zener aumentará en este caso. Entonces, como IS tiene que ser constante, como este término tiene que ser constante, la corriente que entra a este nodo, si varía IL, tiene que compensarse con la variación de I de Zener. Con esa afirmación, jóvenes, ¿están de acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí me voy a anotar, esto va a servir para análisis posterior. Si IL es máximo, entonces Zener va a ser mínimo. Siempre, ¿están de acuerdo? Si aumenta IL, Zener tiene que disminuir. Si tenemos IL máximo, entonces tenemos que tener Zener mínimo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación, jóvenes? Tiene que estar claro. Ahora, entonces, si están de acuerdo con esa afirmación, si IL es mínimo, ¿cómo tendría que ser I de Zener? Máximo, ¿no? Máximo. Muchas gracias, señorita. Alguien me está siguiendo rectamente. Entonces vamos a tener estas variaciones jóvenes siempre. Vamos a considerar a continuación en el diseño. Si IL es máximo, Zener tiene que ser mínimo. Y si IL es mínimo, Zener tiene que ser máximo. Porque el circuito supuestamente va a funcionar como regular. Primeras observaciones. Otra observación joven. Ahora queremos observar la forma en la cual va a variar la corriente de Zener y en función del voltaje de entrada. Quiero observar cómo va a ser I de Zener si BS es máximo y si BS es mínimo. Estas todavía vamos a utilizar posteriormente. Para eso, jóvenes, vamos a considerar el análisis que hemos realizado de la recta de K. Y jóvenes, los puntos de BS máximo y BS mínimo tendríamos acá. Como para el pulso positivo, acá, jóvenes, de la señal de entrada BI, este sería el punto de BS max y el punto de BS mínimo sería este. Aquí tendríamos BS mínimo. Esos dos puntos, jóvenes, se puede observar, o sea, BS va a variar según la componente de alterna en nuestro análisis, ¿no ve? Cuando aumente la alterna vamos a tener BS máximo y BS mínimo. Tal vez eso también, para aclarar mejor, podemos observarlo aquí. En este punto tendríamos, jóvenes, en este punto tendríamos BS máximo y en este punto tendríamos BS mínimo. Ya veo la señal de salida de mi rectificador, se ha vuelto BS, ¿no? Entonces, como tiene componente de alterna, va a tener un valor máximo y un valor mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pulso positivo máximo, pulso positivo mínimo, con su componente de continuos, supuestamente. Entonces, con esa aclaración, ahora la pregunta es, si BS es máximo, la corriente de Zener, en el peor de los casos, jóvenes, ¿será máximo o mínimo? Si BS es máximo, jóvenes, observen, estamos en este punto, la línea se lo lleva a máximo, ¿no ve? Para el peor de los casos iríamos al máximo. Ese análisis está bien, ¿no? Estamos en este punto, esta línea llevaría al peor de los casos aquí, o sea, se acercaría a Zener max. Y si consideramos Zener mínimo, como mínimo reduciría aquí, y se va a acercar, o sea, en el peor de los casos va a llegar aquí, a Zener mínimo. Para el peor de los casos, o sea, hay mucha variación de entrada, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí, ese análisis podemos decir que si tenemos Zener máximo, BS máximo, entonces I de Zener va a ser más. Voy a anotar con azul. I de Zener va a ser más. Y si tenemos BS mínimo, en el peor de los casos, I Zener va a ser mínimo. Entonces, con esas consideraciones, jóvenes, vamos a realizar el análisis. Esta ecuación de RS lo vamos a expresar en dos formas. Para el peor de los casos, en el primer caso sería caso I. Vamos a considerar la situación en la cual I Zener es mínimo. Si I Zener es mínimo, jóvenes, diríamos entonces si I Zener es mínimo, estaríamos en estos casos I Zener mínimo, I Zener mínimo. Entonces si I Zener es mínimo, para el peor de los casos, jóvenes, IL va a ser máximo y BS va a ser mínimo. Ese sería el primer caso. El segundo caso sería 2 veces I, vamos a decir, el caso en el cual tenemos I Zener max. Entonces, si I Zener es máximo, en el peor de los casos, IL sería mínimo y BS sería max. Esas serían las condiciones de variación de I Zener. Y en función de estas variaciones, podemos expresar la ecuación para RS. Entonces, vamos a decir, RS puedo escribirlo mediante la siguiente ecuación. RS va a ser igual a, de la ecuación que está en recuadro rojo, sería igual a BS menos I Zener por R de
Zener menos BZO dividido entre I Zener más IL. Pero para el peor de los casos, jóvenes, si I Zener es mínimo, aquí tendríamos I Zener mínimo, entonces IL tiene que ser máximo y BC tiene que ser mínimo. Y esa sería mi primera ecuación de diseño que garantiza no cruzar la región de I Zener mínimo. Puedo diseñar para esa condición, para que supere I Zener mínimo y verificar si con este diseño hemos llegado a la zona de I Zener máximo fácilmente. O si no, puedo diseñar también para el segundo caso, para el caso en el cual I Zener es max. Entonces, considerando mi ecuación, nuevamente digo RS va a ser igual a BS menos I Zener por RZ menos BZO y Zener más IL. Pero estamos en el caso de I Zener máximo. I Zener es máximo, entonces IL tiene que ser mínimo y BS tiene que ser máximo. Y vamos a obtener una segunda ecuación de diseño. Estas dos ecuaciones me van a ayudar a determinar el valor de RS. Puedo tomar cualquiera de las condiciones. En la práctica, jóvenes, vamos a obtener una variación de unas, a lo máximo en 10 ohmios, de 8 ohmios, 10 ohmios, como vamos a ver entre esas dos ecuaciones cuando los considere. Entonces, vamos a encerrar en un recuadro. Esta va a ser mi ecuación segunda de diseño. Pero esas ecuaciones lo podemos obtener fácilmente en el análisis, considerando estos datos. Si tenemos I Zener mínimo, jóvenes, entonces IL va a ser máximo y BS tiene que ser mínimo. Tienen que memorizar. Para el punto 2, si I Zener es máximo, IL tiene que ser mínimo y BS tiene que ser máximo. Aquí esto es B. También otra ecuación que se utiliza para garantizar el funcionamiento en la región de ruptura es hacer que la distancia entre I Zener y I Zener mínimo y I Zener máximo, la diferencia sea aproximadamente el 10%. Entonces podemos afirmar también otra ecuación, podemos decir, para garantizar el funcionamiento en la región de ruptura o avalancha en polarización inversa siempre, también podemos considerar que I Zener mínimo, si necesitamos, jóvenes, si no tenemos uno de los dos datos, I Zener mínimo o I Zener mínimo generalmente va a ser igual a 0,1 de I Zener máximo. Ahí tendríamos otra ecuación. Entonces, esas tres ecuaciones vamos a considerar para nuestro diseño. Y solo se puede entender estas ecuaciones considerando el análisis que hemos realizado por la mañana, jóvenes, ¿no? De la recta de carga. Porque si les planteaba directamente esta ecuación, ustedes dirían, pero ¿cómo es eso de I Zener mínimo y IL máximo y BS mínimo? ¿Por qué? Sería la pregunta que surgiría. Pero ahora ustedes saben cómo realizamos esa consideración. A continuación plantearíamos un ejemplo. Si tienen alguna consulta, este es el momento, jóvenes, antes de pasar a otra parte. Si tuvieran alguna consulta con relación a las ecuaciones que hemos planteado, a la ley de corrientes de Kirchhoff, ley de tensiones de Kirchhoff, que ustedes conocen, o a todo el análisis que hemos realizado, estamos prestos a responder sus preguntas. Marco Leonel Prieto abandonó, dice la clase, se aburrió de las ecuaciones. ¿Alguna consulta, joven? Todo está claro. Muchas gracias, señorita. Alejandro también. Entonces pasaremos a un ejemplo. Entonces ahora sí vamos a calcular RS, jóvenes, y en la guía de laboratorio van a tener un circuito parecido a esta también. A ver, realizamos la lectura primero. Dice, ejemplo 1, los parámetros de un diodo Zener de 6.3 voltios para el circuito de la figura son, dice, 2 puntos, voltaje Zener 6.3 voltios, con I Zener de prueba, I Zener sub T es I Zener de trabajo en laboratorio. Con ese dato se ha medido los valores del Zener, resistencia de Zener y voltaje de Zener. En la hoja de datos van a tener ese valor, IZT, jóvenes. Nuevamente, los parámetros de un diodo Zener de 6.3 voltios para el circuito de la figura son voltaje Zener igual a 6.3 voltios con IZT igual a 40 miliamperios y resistencia de Zener igual a 2 ohms. ¿Recuerdan? Ese valor es pequeño, les he indicado, ¿no? Entonces, y Zener, para este Zener, la resistencia del cuarto cuadrante es de 2 ohms. Igual van a estar en la hoja de datos del fabricante. Punto seguido. El voltaje de alimentación BS puede variar entre 12 y 18 volts. Eso quiere decir que tendríamos una componente de alterna que tendría un voltaje pico de 6 volts. Entonces, el voltaje de alimentación BS puede variar entre 12 y 18 voltios. La corriente de carga mínima es, dice, 0 miliamperios. Para ese valor tenemos que diseñar. La corriente de Zener mínimo es 1 miliamperio. La disipación de potencia
potencia máxima del diodo Zener es de 750 miliwatts a temperatura ambiente. 25 grados centígrados es temperatura ambiente para... es un promedio de la temperatura ambiente. Sabemos que nosotros, jóvenes, en La Paz nuestra temperatura ambiente es más baja, en particular en el Alto, ¿no, jóvenes? Estamos bajo cero, ¿no? Entonces, diríamos, jóvenes, para este esquema, vamos a continuación. Dice, calcular para este circuito el valor, inciso A, el valor máximo permisible de la cociente de Zener. Y de Zener máximo hay que calcular. Inciso B, el valor de RS que limita la cociente de Zener max, hay que calcular y Zener, con ese valor de I Zener máximo, RS. Inciso C, la disipación de potencia en RS, para ver para qué valor de potencia vamos a comprar RS. Inciso D, la cociente de carga máximo, IL máximo, para el cual puede funcionar mi circuito. Sabemos que I Zener mínimo es 0 mA. Entonces decimos solución. En la solución, jóvenes, como todo problema desde materias de curso básico, es bueno anotar los datos. Entonces, del enunciado, jóvenes, anotamos los siguientes datos. De Zener dice que es igual a 6.3 volt del enunciado. El siguiente dato que me han dado es IZP, cociente de prueba. Dice que es 40 mA. El siguiente dato, según el enunciado, es resistencia de Zener, resistencia del cuarto tramo, 2 ohms. El voltaje de BS puede tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, BS mínimo es igual a 12 volts. Y BS máximo, este es BS, voy a arreglarlo. Entonces, esto es BS mínimo y BS máximo es igual a 18 volts. A continuación, el siguiente dato que me da es la cociente de carga mínima, IL mínimo. Me dice que es igual a 0 amperes. Igual puedo anotar miliamperes. Y también me dice la cociente de Zener mínimo es 1 miliamperio, la disipación de potencia máximo es 750 miliwatts. Entonces, otro dato, potencia de Zener es 750 miliwatts. Entonces, comenzamos con el cálculo del circuito. Entonces, para resolver el problema, diríamos solución, considerando el circuito y el circuito equivalente para la linealización por tramos. Voy a copiar este esquema para modificarlo ahí. Entonces voy a decir pegar. Entonces, jóvenes, en este punto el Zener tengo que reemplazar por el circuito equivalente por tramos. Y recuerden acá, jóvenes, que el circuito equivalente por tramos estaba formado por dos ramas. En esta parte, este era el circuito equivalente por tramos, que estoy encerrando de color verde, pero la rama de diodo 2, la rama de diodo 1, perdón, siempre va a estar polarizado en inversa. Entonces solo consideramos la rama de diodo 2. Diodo 2 en serie con resistencia de Zener y en serie con BZO. Entonces es por eso que directamente acá voy a reemplazar por el circuito equivalente. Voy a decir, voy a tener un diodo 2, resistencia de Zener y BZO. Ese sería mi circuito cuando considero el circuito equivalente por tramos. La rama de diodo 1, jóvenes, aclaro, siempre va a estar polarizado en inversa, entonces ya no lo considero. Entonces no necesito, jóvenes, en la materia, todo el avance, como van a observar para la resolución de problemas, yo no voy a utilizar fórmulas. En la materia no se considera el uso de fórmulas, tienen que deducir todas las ecuaciones al resolver cualquier ejercicio. Entonces, jóvenes, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso, considerando que vamos a tener la siguiente designación de cocientes. Aquí tenemos IS, acá tenemos IZener, aquí tenemos IE. Entonces, jóvenes, como en el circuito equivalente, ya puedo plantear mis ecuaciones, pero en este circuito equivalente tengo BZO. Conozco el valor de RZ, RL supuestamente está dado por la cociente mínima y la cociente máxima, y RS tengo que determinar. Pero si quiero resolver este circuito, no conozco el valor de BZO. Entonces, antes de plantear mis ecuaciones, voy a calcular BZO primero. Entonces voy a decir, para el cálculo de BZO, ese es el primer parámetro que ustedes tienen que calcular. Entonces, en la rama de I de Zener, jóvenes, considerando que el diodo 2 siempre va a estar polarizado directamente y el voltaje Zener está en estos terminales, más menos B de Zener, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, está bien si digo que B Zener va a ser igual a voltaje en la resistencia de R Zener por
ICENER, pero esta ICENER va a ser la corriente de prueba que me ha dado el fabricante, IZT, más voltaje VZO. En esa ramita, en la rama del diodo Zener, para el circuito equivalente, Zener sería la suma de esos dos voltajes, considerando que el diodo 2 es un diodo ideal. Así hemos obtenido el circuito equivalente por tramo. Entonces, de esta ecuación ya puedo calcular VZO. VZO va a ser igual a VZ menos RZ por IZT. Entonces eso sería igual a 6.3 menos RZ vale 2 por IZT. IZT es 40 por 10 a la menos 3. Entonces obtengo el valor de VZO. ¿Me ayudan a calcular ese valor, por favor? Pero yo aquí, mientras tanto, voy a estar calculando. ¿Cuánto? 6,22. Gracias, señorita. 6,22 volt. Entonces ya tengo el valor de VZO. Para tener mis elementos de circuito, puedo determinar ese valor. Y ahora puedo proceder a calcular los datos que me piden en el problema. Entonces digo inciso A. En el inciso A me dice calcule el valor máximo permisible de la corriente de Zener. Para eso voy a plantear esta ecuación. Potencia de Zener máximo, esto hemos anotado ya también en los gráficos, va a ser igual a voltaje Zener por corriente de Zener máximo. Entonces de esta ecuación puedo calcular I de Zener máximo. De Zener máximo, si conocemos la potencia de Zener máximo, sería potencia de Zener máximo dividido entre voltaje C. Y esos datos son, para nuestro problema, 750 por 10 a la menos 3, unidades siempre del sistema internacional, como ustedes saben, no anotamos. Y voltaje Zener dice que es igual a 6.3 volt. Entonces, I Zener máximo sería igual a, ¿me pueden ayudar? 0,12. En miliamperios, ¿cuánto sería? 119. Y Zener máximo 119 miliamperes. ¿Alguien más, por favor, me lo verifique ese cálculo? Gracias, señor. Entonces, ya tenemos el valor de I Zener máximo para el primer inciso. Tenemos que considerar la potencia máxima para calcular Zener. Para el inciso B, calcular RS. Ahora sí, para calcular RS tenemos que plantear ley de tensiones de Kirchhoff en nuestro circuito. Inciso B, decimos, entonces aquí queremos calcular RS. Entonces aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff. Ley de tensiones de Kirchhoff. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, jóvenes, BS va a ser igual a caída de tensión en RS. Sería RS más la corriente. Pero la corriente en RS sería I Zener más IL. Más el BZ. Pero BZ hemos observado que es igual a R de Zener por IZT más VZO. Ese dato hemos observado en la ecuación anterior, ¿no? Aquí en esta ecuación. Pero aquí utilizamos IZT porque son los datos con los que ha trabajado el fabricante para determinar VZO. Pero en esta parte, jóvenes, esta sería I Zener nada más porque va a ser la corriente de Zener ya en mi circuito. Claro, por si acaso. O sea, de Adriel lo he anotado así para observar que aquí tengo I Zener también. Es I Zener y Zener. Entonces es la corriente Zener que ya va a circular en mi circuito. Entonces de esta ecuación despejamos RS. Van a ayudar acá, jóvenes. RS entonces va a ser igual a PS menos RZ por IZ menos VZO dividido entre I Zener más I. Esa sería la ecuación que se obtiene al plantear nuestras ecuaciones en el circuito que se obtiene al reemplazar el circuito equivalente por tramo. Pero en esta ecuación, jóvenes, tenemos que considerar el peor de los casos. Y aquí me dice que considere para el caso de I Zener más. Entonces puedo anotar, ¿no? Para el ejercicio, según el enunciado, para el problema, me dicen que considere I Zener más. Me han pedido que calcule para ese caso, para I Zener más. I Zener es máximo, jóvenes. ¿Cómo sería IL? IL tiene que ser min y BS tiene que ser máximo también. El análisis que hemos realizado sin momento. Entonces, para este caso, mi ecuación se convierte, lo voy a escribir de nuevo, ahí mismo quería reemplazar, jóvenes, pero con fines didácticos, mi ecuación de RS va a volver S máximo menos resistencia de Zener por I Zener máximo menos VZO, valor que ya conocemos, dividido entre I Zener, pero I Zener tiene que ser máximo, entonces la corriente de carga va a ser min. Esa es la ecuación que vamos a considerar, reemplazando datos en este problema, los datos del problema en esta ecuación, tendríamos que BS máximo es 18 voltios,
voltios, menos RS que vale 2, y Zener máximo, hemos calculado 119 por 10 a la menos 3, menos BZO, hemos calculado 6.22, y Zener máximo también 119 por 10 a la menos 3, más IL mínimo me han dicho que es 0 mA. Entonces con ese valor calculo el valor de R. ¿Me ayudan a determinar ese valor, por favor? 97 ohmios. 97 ohmios el valor de R. Por favor, verifique alguien más. Sí, está bien. Entonces ya tengo la respuesta para el inciso E. Este valor de 97 ohmios supuestamente me garantiza que no se supere la región de ICENER máximo. Entonces, si lo hemos diseñado para ICENER máximo, no va a llegar a ICENER mínimo nunca, ¿no? Entonces, a continuación podemos probar cuánto sería RS con ICENER mínimo también. Pero, según el enunciado me pide que calcule con ICENER. El inciso C dice calcule la disipación de potencia en R. Pues vamos a evaluar el cálculo de la potencia en R. Entonces para el inciso C hay que calcular para potencia en R. Entonces queremos calcular la potencia en R. Como sabemos, potencia es el producto de cociente por voltaje. Potencia en RS va a ser igual a voltaje cociente en la resistencia S por voltaje en R, ecuación que ustedes conocen. Pero en función de los términos que conocemos en la ecuación, diríamos potencia en RS va a ser igual a IS, pero IS, recuerdan jóvenes, era la suma de ICENER más IL. Y el voltaje en RS lo podemos expresar como BS menos voltaje Zener, pero voltaje en Zener era igual a I Zener o R Zener, así hemos anotado, R Zener por I Zener menos BZO. Esa ecuación podemos escribirlo de esa forma. Todo este término es BZ. Entonces, ahora, siempre el cálculo de nuestros elementos y de nuestros valores tenemos que realizarlo para el peor de los casos. Entonces vamos a decir, para el peor de los casos, hemos considerado nosotros ICENER máximo, y ese sería el peor de los casos para la disipación de potencia en mi resistor RS. En este caso, si RS es max, ICENER es máximo, entonces en el peor de los casos IL va a ser mínimo y BS va a ser max. Entonces, una ecuación para calcular la potencia en RS para el funcionamiento normal en el peor de los casos de mi circuito sería que ICENER sea máximo más IL mínimo por BS máximo menos R de Zener por ICENER máximo menos BZ. Entonces la potencia RS en mi circuito, reemplazando datos, IL máximo conocemos, ICENER máximo 119 miliamperios. Veremos rápidamente, voy a copiar los datos jóvenes. Tendríamos 119 por 10 a la menos 3 más 0 miliamperios por BS máximo sería 18 voltios. Voy a copiar y BS 18 voltios. Entonces voy a anotar acá 18 menos RS era 2 y Zener máximo 119 por 10 a la menos 3 menos BZO 6.22. Entonces potencia en RS con esos datos, ¿cuánto sería? 1.30 watts, ¿no? Unidades de potencia. Entonces esa sería la potencia en RS dentro del rango de funcionamiento normal de mi circuito. Pero el peor de los casos en el extremo, jóvenes, sería que alguien que no sabe manejar fuentes de tensión lo cortocircuita en mi circuito. O sea, este es el principio del diseño de una fuente de laboratorio joven. Pero alguien que está manejando, digamos, esta fuente, aquí estuvieran los terminales de salida de la fuente, el peor de los casos será cuando se cortocircuita este circuito. Entonces, la caída de tensión en RS, para el peor de los casos, sería que sea igual a BS. A ver, pondremos que eso ha pasado. Entonces, aquí diríamos para la potencia, para el caso extremo, vamos a ver, caso extremo en el cual RL tiende a 0, o sea, alguien la ha cortocircuitado, los terminales de salida, entonces la potencia de RS máximo sería igual a S al cuadrado sobre R. Tendríamos, y este valor de BS, tendríamos que considerar BS máximo. BS máximo, entonces considerando el valor de BS máximo, jóvenes, que era 18 voltios, está ahí, 18 al cuadrado, y RS, hemos calculado el valor de RS, 97 ohmios, con ese valor de 97 ohmios, por favor pueden calcular la potencia en RS máximo, 3.34.
3,34 watts. Ese sería el peor de los casos. Entonces, si quiero que mi fuente funcione incluso cuando le han cortocircuitado la salida, entonces puedo considerar el uso, si va a ser una fuente de laboratorio, que la resistencia RS tiene que soportar esa disipación de potencia máxima. Inciso D. En el inciso D me piden calcular IL max, siquiera IL max. Entonces, jóvenes, considerando la ecuación de diseño de RS, voy a copiarme esta ecuación, la ecuación que obtengo del análisis al plantear las leyes de tensiones de Kirchhoff. Esta ecuación de RS, jóvenes, lo voy a adecuar para el caso de IL max, copiando esta ecuación directamente, ¿no? De aquí me copiaré, voy a decir, me copiaré esta ecuación, porque me da flojera escribir otra vez, voy a tardar igual el mismo tiempo seguro en esta ecuación. Voy a considerar los casos para IL max, y estoy analizando el caso de IL máximo, pues entonces si IL es máximo, entonces I Zener tiene que ser mínimo. Ese, ¿cómo tendría que ser, jóvenes? Mínimo también, ¿no? Entonces, si I Zener es mínimo, ES es mínimo, entonces IL es máximo. Entonces, esos datos voy a anotar en mi ecuación. Para RS, S va a ser mínimo, I Zener tiene que ser mínimo, para I Zener mínimo, tal que IL es máximo. Y de esta ecuación, espejo el valor de IL máximo que puede entregar mi circuito para que funcione dentro de la región lineal en la región de polarización inversa, el diodo. Entonces diríamos RS por I Zener mínimo más, si lo haremos, I Zener mínimo más RS por IL máximo. Esto va a ser igual a BS mínimo menos R de Zener por I Zener mínimo menos ZO. Y de esta ecuación, IL máximo va a ser igual a BS mínimo menos R de Zener por I Zener mínimo menos BZO menos RS por I Zener mínimo, todo dividido entre RS. Por favor, calcúlenmelo el valor de IL max. Entonces, acá los valores son BS mínimo es 12 voltios, si más no recuerdo, RS es 2 ohmios, I Zener mínimo, creo que no conocemos, I Zener mínimo 1 miliamperio, nos han dado de dato, entonces por 1 miliamperio, 1 por 10 a la menos 3, menos 6.22 BZO, menos RS era 97, I Zener mínimo 1 por 10 a la menos 3, dividido entre 97. Entonces ahí IL máximo va a ser igual a, por favor me ayudan a calcular, 0.059 en miliamperios, 59 miliamperios. Entonces esa sería la respuesta. Mi circuito va a trabajar para un valor de, eficientemente, para una corriente de carga que varíe entre 59 miliamperios y 0 miliamperios. Y el mínimo, recuerden, según el enunciado del problema, era igual a 0 miliamperios. Entonces eso sería la solución de este problema, jóvenes. Tal vez alguna consulta, alguna observación con relación al procedimiento seguido. Muchas gracias, señorita. Entonces ya saben cómo utilizar la ecuación de diseño para el diodo Zener. Se puede diseñar para el caso de I Zener máximo o I Zener mínimo. Lo que tienen que recordar, jóvenes, ustedes, de memoria, ¿no? Y eso ya deberían en este momento considerar. Solo tienen dos opciones para la variación de I Zener. I Zener máximo y el segundo caso puede ser I Zener mínimo. Si I Zener es máximo, entonces IL tiene que variar en sentido opuesto, ¿no? Entonces IL tiene que ser mínimo. Y BS es igual, si I Zener es máximo, entonces BS también va a ser máximo. Esa consideración ustedes tienen que saberlo de memoria. Si I Zener es mínimo, como IL tiene que compensar la variación de I Zener, entonces IL tiene que ser máximo. Y BS, si I Zener es mínimo, BS también tiene que ser mínimo. Una forma memotécnica de recordar esa relación que nosotros hemos deducido del análisis que hemos realizado durante esta clase. Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes, acerca de este procedimiento?